Bienvenidos a Aula Matemática. Hoy vamos a aprender la clasificación de ángulos. Para ello te voy a pedir que pongas mucha atención, así que comencemos. Antes de empezar tenemos que tener en claro lo que es el concepto de ángulo. Para eso, con la ayuda del programa GeoGebra vamos a poder graficar y poder explicar. Bien, vamos a entender el concepto de ángulo. Dice que un ángulo es el espacio que hay entre dos rectas o dos segmentos. Para ello voy a trazar dos rectas que se intersecten entre sí, donde vamos a hallar el punto de intersección justamente de esas dos rectas. Ahí está. Entonces, el espacio que existe entre ellas vendría siendo lo que es el ángulo. Bien, los ángulos se clasifican en dos, según su amplitud y según su posición. Más conocido como medida en vez de amplitud, según su medida o amplitud y según la posición que ocupan estos. Vamos a empezar con el ángulo recto y cuál es la característica. Aquí lo tenemos. El ángulo recto es la característica fundamental, es que mide 90 grados. Ahí está. Son dos rectas entonces perpendiculares que comparten el vértice y forman un ángulo de 90 grados. Muy bien, vamos a continuar con el ángulo agudo. El ángulo agudo es menor a 90 grados. Y tenemos el ángulo agudo que es menor a 90 grados. Vamos a continuar. Tenemos el obtuso. El ángulo obtuso que es ahora mayor a 90 grados, pero no pasa de los 180. El siguiente ahora sí es el ángulo llano. El ángulo llano es igual a 180 grados, ¿sí? Es igual a 180 grados. También es conocido, el ángulo llano también es conocido por ser la mitad del círculo trigonométrico. Y ahí tenemos el ángulo llano y aquí lo vamos a mostrar. Entonces, este vendría a ser lo que es un ángulo. A ver, vamos a recordar un poquito esto. Ahí, lo que es un ángulo entonces llano, que es igual a 180 grados. Ahora, yo creo que se ve mejor aquí. La concavidad, lo de adentro, y la convexidad, perdón, aquí está, y la concavidad. Vamos a hablar del ángulo nulo. Para hablar de un ángulo nulo, entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Hemos dicho que el ángulo es el espacio que existe entre dos semirrectas o segmentos. Entonces, vamos a hacer eso, un ángulo cualquiera. Ahí está. Vamos a denotar el ángulo para ver cuánto mide. Este ángulo mide 124. Entonces, ¿cuándo se va a dar el ángulo nulo? El ángulo nulo se va a dar cuando esas dos rectas coincidan, todas las rectas en sí. Vamos a ver ahí. Vamos un poquito más grande. A ver, nos fijamos. Entonces, sigo avanzando. Si se fijan, aquí está el ángulo. En esta parte está el ángulo. Véanlo. Ahorita está con 36 grados. Entonces voy a seguir bajando. 25, 24, 19, 18 y coinciden. ¿Sí?
Al coincidir las dos rectas, llegamos a que el ángulo es 0. Vamos a continuar. Tenemos el ángulo completo. El ángulo completo, que sería justamente como dice completo, y sabemos que un ángulo, la vuelta entera, sería de 360 grados. Entonces, para ello vamos a trabajar con la misma. Miren, voy avanzando, voy avanzando, voy avanzando y voy a dar una vuelta completa. Nos fijamos allá, por favor, y vamos a tratar de... Ahora, obviamente si hago coincidir los dos, vamos a volver a un llano, ¿no? A un nulo, mejor dicho. Pero estamos dando toda la vuelta. Fíjense, llego a 360. Ahora, aquí tenemos 90 grados. Aquí tenemos otros 90, serían 180. Otros 90 son 270, perdón. Y por último, otros 90. Si doy una vuelta entera, entonces quiere decir que estoy formando o avanzado un ángulo completo de 360 grados. Ahora sí, según su medida, ángulo recto igual a 90 grados, ángulo agudo menor de 90 grados, obtuso mayor a 90, el ángulo llano igual a 180 grados, convexo menor a 180 pero mayor a 90, y el cóncavo mayor a 180 y menor de 360, el ángulo nulo que es 0, el completo que es de 360, el negativo que avanza en sentido horario. Bien, ahí teníamos entonces los ángulos, lo que era según su medida. Ahora vamos a conocer los ángulos según la posición. Vamos a empezar con los consecutivos, que tienen vértice y lado común. Varios ángulos serán consecutivos cuando cada uno de ellos comparta un lado con el siguiente, formando así una cadena ordenada donde todos tienen el mismo vértice. Ahí está, todos tienen el mismo vértice. Vamos con lo que sería un ángulo adyacente o adyacente, como quieran ustedes pronunciar. Los ángulos adyacentes o adyacentes son aquellos que tienen el vértice y un lado común, y los otros lados situados uno en la prolongación del otro. Decimos, son aquellos que tienen el vértice y el lado común. Entonces ahí tenemos adyacentes. Decíamos que son adyacentes aquellos que tienen el vértice en un lado común. Ahí está el vértice y el lado común. Vamos a ir con los ultimitos, ya estamos terminando. Vamos a ir con los opuestos por el vértice. ¿Qué son los opuestos por el vértice? Los que tienen un vértice común. Los lados de uno son la prolongación del otro. Entonces, ¿qué pasa con sus ángulos? Vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Ahí está. Tenemos aquí. Primero estos. Quiero que se fijen. Opuestos al vértice, o sea, frente a frente. Este mide 129 alfa, y también alfa es igual a beta en este caso, porque también mide 126 grados con 59 minutos. En este caso esa es la característica del opuesto al vértice, que los que están al frente para medir los mismos. 53.41, 53.41. Bien, es así que hemos llegado entonces hasta el final de lo que teníamos que aprender hoy día, que era la clasificación de los ángulos.
y les voy a lanzar algunas preguntas para que ustedes me puedan responder mediante nuestro correo que tenemos aquí. Aquí está, investigandosobre@gmail.com. La primera pregunta, que está muy sencilla, ¿qué es un ángulo? La segunda pregunta es, ¿cuál es el ángulo más conocido? No sé, eso es una pregunta ya donde de manera personal me pueden responder para ustedes cuál sería el ángulo más conocido. Y una tercera pregunta, hagan el intento de hacer la prueba en casa, que es, ¿existen ángulos en nuestro cuerpo? O sea, ¿se forman algunos ángulos en nuestro cuerpo o con las partes del cuerpo? ¿Será que podemos formar y cómo? Entonces, son preguntas que les dejo ya para ustedes. Bueno, como les decía, hemos llegado al final del video. Espero que nos haya sido útil para todos. Esto es Aula Matemática y no se olviden que las matemáticas son el lenguaje con el cual Dios ha escrito el universo.